Creyó que podía manipularme delante de sus amigas diciendo, si no me compras ese bolso de $8,000, terminamos. No imaginó que yo le respondería, entonces terminamos. Se rió convencida de que me quebraría, hasta que 2 horas después la atraparon usando mi tarjeta de emergencia. El fraude quedó registrado en un informe policial que borró de golpe su sonrisa arrogante. Tengo 29 años y había estado saliendo con Camila, de 26, durante 2 años. Ahora, mirando hacia atrás, veo que las señales de alarma siempre estuvieron ahí, parecían un desfile entero, pero yo estaba cegado creyendo que aquello era amor. Todo ocurrió el sábado pasado. Camila quería ir de compras con sus amigas Rocío y Julieta. No tuve problema, yo necesitaba un traje nuevo para una conferencia de trabajo. Habíamos acordado encontrarnos en el centro comercial, hacer nuestras compras por separado y después almorzar juntos. En apenas 20 minutos ya había terminado en la tienda de ropa para hombres. Ella me escribió que estaban en Nordstrom, así que fui hacia allí. Las encontré en la sección de bolsos. Al instante supe que algo raro pasaba. Camila tenía esa mirada típica cuando ya había decidido que quería algo y solo buscaba cómo convencerme. Amor, justo a tiempo, dijo mientras me agarraba del brazo y me arrastraba hacia un mostrador. Mira este bolso BGA Benita, ¿no es espectacular? Le di la vuelta a la etiqueta, $8,200. Está bonito, dije mientras retrocedía lentamente. Ella insistió. No, no está bonito, es perfecto. Y Rocío dice que combina increíble con el vestido que compré el mes pasado. Rocío asintió con entusiasmo, añadiendo. Es una inversión. Estos bolsos hasta suben de valor. Sabía que eso no era cierto, pero no quise discutir. Camila, son $8,000 por un bolso. Ella contestó. Tú ganas buen dinero. Acabas de recibir ese ascenso. Sí, un ascenso a analista senior, no a director general. Eso equivale a 2 meses de renta, respondí con calma. En ese momento ella se plantó frente a mí con las manos en la cintura y delante de sus amigas, de la vendedora y de varios clientes, lanzó. Si no me compras este bolso, se terminó. Lo digo en serio. Un hombre de verdad haría lo necesario para hacer feliz a su pareja, ¿verdad, chicas? Rocío y Julieta asintieron con una sonrisa burlona. Julieta incluso comentó. Mi novio me compró un Chanel el mes pasado, solo porque era martes. Fue ahí cuando la miré de verdad. 2 años juntos y estaba dispuesta a terminarlo todo por un bolso. Entonces, se terminó, respondí, y me marché. El silencio que quedó atrás fue atronador, roto solo por el grito de sorpresa de Rocío y el chillido de Camila. ¿Hablas en serio ahora mismo? No me detuve. Llegué a mi coche, conduje a casa y empecé a empacar sus cosas. Por suerte no vivíamos juntos, pero tenía medio armario en mi departamento. 2 horas más tarde recibí la llamada de seguridad del centro comercial. Señor, tenemos aquí a una persona que dice ser su novia. Intentó realizar una compra con una tarjeta que fue rechazada. Ella afirma que debe de haber un error con su tarjeta. Era mi tarjeta de emergencia. La que guardaba para verdaderas urgencias, escondida en mi oficina privada, y que ella no conocía. Eso era fraude. Nunca autoricé ninguna compra. Quiero reportarlo como delito, dije. ¿Está seguro, señor? Ella dice que ustedes terminaron hace apenas 2 horas en la tienda. Revisen sus cámaras. Ella no tenía autorización para usar mi tarjeta. Hubo un silencio breve antes de que contestaran. Tendremos que contactar a la policía. Por favor, háganlo, respondí. Actualización. Nunca pensé que esto se haría tan grande, pero les cuento cómo siguió todo. La policía llegó a Nordstrom. Camila trató de fingir que habíamos tenido una discusión tonta y que yo estaba exagerando. Pero los agentes no se dejaron engañar. Revisaron las cámaras y confirmaron la confrontación y cómo me fui del lugar. Ella no pudo explicar cómo obtuvo mi tarjeta de emergencia. Ya había firmado la compra. Fraude superior a $5,000 es delito grave aquí. Me llamaron mientras ella seguía en la tienda. Expliqué que la tarjeta estaba en un cajón cerrado con llave en mi oficina y que debió haberla tomado sin permiso en alguna de sus visitas anteriores. Eso lo cambió todo. La arrestaron en el acto. Julieta incluso intentó transmitirlo en vivo por redes sociales, pero su teléfono fue confiscado porque en la grabación se la escuchaba diciendo, Camila se va a llevar ese bolso sí o sí. Esa misma noche, a las 11 de la noche, su madre me llamó, no para disculparse, sino para gritarme que había humillado a su bebé y arruinado su reputación. Según Camila, yo la había tendido una trampa. Le respondí. Su hija intentó robarme $8,000. Es tu novia, ustedes comparten todo. Era mi novia. Y no compartimos tarjetas de crédito, ni mucho menos robamos en la casa del otro. Ella me amenazó con demandarme por daños emocionales.
Me reí y colgué. Después llamó su padre, con un tono más conciliador. Mira, de hombre a hombre, cometió un error. Ya sabes cómo se ponen las mujeres con las compras. ¿No puedes dejarlo pasar? Yo te pago el dinero. Su hija cometió fraude. Eso no es un simple error de compras, es un crimen, le respondí. Ella misma arruinó su vida por un bolso. Yo solo me negué a ser su víctima. Lo más increíble vino después. Rocío y Julieta iniciaron una campaña en redes sociales, @FreeBlairBags. Blair es el segundo nombre de Camila, que así se presenta en Internet. Publicaron que yo era un abusador financiero, que le había prometido el bolso y luego la había tendido una trampa, que todo era porque me sentía intimidado por una mujer exitosa. ¿Exitosa? Camila trabaja medio tiempo en un estudio de yoga. No sé de qué éxito hablaban. Mi amigo Martín me envió capturas de esas publicaciones y decidió investigar un poco más. Descubrió que Rocío había sido arrestada 2 veces por robo en tiendas, y Julieta tenía 3 tarjetas en cobranza. Incluso encontraron una cuenta de Instagram llamada Boo donde ambas presumían su hustle para conseguir artículos de lujo. En una publicación de hace apenas 3 semanas, se jactaban de cómo podían obtener cosas caras sin pagar. Cuando un hombre no cumple las exigencias de su pareja, ella a veces busca suplirlo desde su bolsillo. Esa frase resume perfectamente lo que me ocurrió. Todo lo envié al fiscal. Este es mi segundo informe. Camila salió bajo fianza gracias a sus padres, que cubrieron el costo. La primera cosa que hizo fue aparecer en la puerta de mi departamento a las 2 de la madrugada, con una disculpa preparada. No abrí la puerta. Tengo un timbre con cámara, así que solo observé desde la aplicación cómo pasó por todas las etapas del duelo en mi escalón. Primero la negación, cariño, sé que estás en casa, todo es un malentendido. Luego la ira, ¿de verdad vas a arruinar mi vida por nada? Eres un hombre pequeño y vengativo. Después intentó negociar, si retiras los cargos, haré lo que quieras. Incluso firmó un papel prometiendo no volver a pedir regalos caros. Acto seguido llegó la depresión, con llanto descontrolado, no puedo tener antecedentes, ¿entiendes lo que esto significa para mí? Y en lugar de aceptación, regresó a la furia, empezó a patear la puerta como una loca. Mi vecino, el señor Fernández, salió molesto y le exigió que se fuera o llamaría a la policía. Ella, completamente fuera de sí, gritó que seguramente yo acosaba a su hija, detalle absurdo, considerando que el hombre tiene 73 años y su hija vive en otro estado. Finalmente, se marchó dando un portazo contra el aire de la madrugada. La mañana siguiente, mi teléfono estaba desbordado, 89 mensajes. No de Camila, ya la había bloqueado, sino de números desconocidos. Amigos suyos, primos, hasta gente de su estudio de yoga. Todos repitiendo la misma cantinela, que yo era un tóxico, que estaba destruyendo a una alma pura. Entre tanta basura, un mensaje destacó, era de Federico, su ex. Me escribió: amigo, vi lo que pasó. A mí me hizo lo mismo hace 2 años, pero con un coche. Intentó sacar un préstamo a mi nombre para un Mercedes. Me dio vergüenza denunciar. No cometas mi error, lo va a repetir. Lo llamé de inmediato. Conversamos 1 hora entera. Federico me contó que Camila tenía un patrón bien definido. Primero buscaba hombres con empleos estables, luego empezaba con pequeñas exigencias de regalos, cada vez mayores, si la rechazaban, intentaba robar, después se hacía la víctima, sus padres la rescataban y repetía la fórmula. Me dio el contacto de su abogado y se ofreció a declarar sobre su comportamiento. Entonces recordé mi tarjeta de emergencia. Revisé los estados de cuenta y descubrí que Camila la había estado usando durante meses. Compras pequeñas, siempre por montos que no generaban alertas, $50 aquí, 100 allá. En total, alrededor de $3,800. Me había estado robando todo el tiempo. Entregué esa información al fiscal y el cargo se agravó. Rocío, su amiga, cometió un error fatal, publicó un vídeo tomado dentro de mi apartamento, grabado 3 meses atrás. En él aparecía junto a Camila hurgando en mi oficina, con la frase, jajaja ayudando a Bri a encontrar los bienes ocultos de su chico. Chicas que apoyan. En la grabación se veía claramente a Camila fotografiando mis tarjetas de crédito. Por supuesto, eso también fue directo al expediente. Más tarde, el fiscal le ofreció un acuerdo, declararse culpable de un cargo de fraude, devolver el dinero completo, cumplir libertad condicional y hacer servicio comunitario. Su abogado le rogó que aceptara, pero ella se negó. Insistía en ir a juicio, convencida de que un jurado entendería que el amor hace que la gente haga locuras y que yo era el verdadero villano. La investigación apenas comenzaba a destaparse. Julieta, otra de sus amigas, se quebró. La policía ya la estaba investigando y ella entró en pánico. Se presentó en la comisaría con su abogado y lo soltó todo.
Resulta que el famoso Instagram de lujo con presupuesto que manejaban no era un simple blog, era un manual para estafar. Enseñaban a otras mujeres a identificar víctimas, hombres con ingresos estables y baja autoestima, a ganarse su confianza, a obtener acceso a información financiera, a realizar compras pequeñas para no levantar sospechas y a manipularlos psicológicamente cuando eran descubiertas. Además, tenían un grupo privado de chat con 47 integrantes, llamado Bad Ladies, donde compartían trucos y celebraban sus victorias. Camila era nada menos que la presidenta de ese club fraudulento. Entre las perlas que Julieta entregó estaban mensajes como: logré convencer a Mike de que gastar 5,000 en mi cumpleaños era normal. Hasta me pidió perdón por dudarlo. O, consejo, toma fotos de sus tarjetas mientras duerme, jamás lo notará. Y la joya, si amenazan con irse por dinero, es que nunca te quisieron de verdad. El fiscal estaba encantado. Ya no era un caso de fraude aislado, se trataba de un esquema de crimen organizado. Pero lo más insólito fue la propia Camila. Aún con todo encima, decidió hablar en un podcast de consejos amorosos llamado Queens Don't Settle. Pensó que estaba defendiendo su versión, pero terminó incriminándose. Admitió haber usado mi tarjeta, él la dejó donde podía verla, eso es prácticamente un permiso. Reconoció las compras previas, solo estaba probando si realmente me amaba. Se quejó de que yo era abusivo financieramente por no comprarle artículos de diseñador, justificándose con su trabajo emocional en la relación. Y, por supuesto, se proclamó víctima del patriarcado. La conductora, incómoda, cortó la entrevista antes de tiempo. Luego me envió la grabación completa, donde se escuchaba a Camila, convencida de que los micrófonos estaban apagados, decir: debí haberle sacado más cuando tuve la oportunidad. Me debe por 2 años de mi vida. Actualización. La preparación para el juicio avanzaba a toda velocidad, y poco a poco, el castillo de naipes de Camila se desplomaba. Lo que al inicio parecía una defensa sólida se convirtió en un caos absoluto. El primer golpe vino de su amiga Rocío, quien fue arrestada. La historia era tan absurda como predecible, quiso copiar la jugada de Camila, convencida de que ella también podía manipular a su expareja para obtener lujos. Lo dejó de manera teatral, diciéndole que si no le compraba joyas no valía la pena. Lo que no calculó fue que aquel hombre ya había leído mis publicaciones en internet, así que estaba completamente preparado. Había bloqueado todas sus tarjetas y, de inmediato, presentó una denuncia. Cuando Rocío intentó usar la tarjeta de respaldo de él, quedó grabada por las cámaras de seguridad. Esa prueba fue suficiente para que la arrestaran sin mayor discusión. Con Rocío hundida en su propio problema judicial y Julieta decidiendo colaborar con los fiscales para reducir su condena, Camila quedó aislada, sin amigas que la defendieran. Uno pensaría que esa soledad la haría reflexionar, pero no, lo único que hizo fue redoblar su apuesta. Abrió una serie en TikTok llamada Salir con alguien mientras estás cancelada. Ahí, con un tono de víctima, aseguraba que era víctima del machismo tóxico y de abuso financiero. Sus palabras eran tan ridículas que no tardaron en recibir una oleada de comentarios demoledores. Chica, robaste una tarjeta de crédito. Eso no es un estilo de vida, es un delito, escribió una usuaria. Por estas cosas uno ya no confía en nadie, dijo otro. ¿En serio subes pruebas en tu contra estando a punto de ir a juicio? Remató un tercero. El fiscal no tardó en descargar esos vídeos y añadirlos como evidencia. Mientras tanto, sus padres hacían todo lo posible por salvarla. Una tarde recibí la llamada de su padre, el señor Gutiérrez, quien me ofreció $50,000 para que dejara todo atrás. Señor, respondí con calma, su hija me robó durante meses, intentó cometer fraude y ahora me difama públicamente. $50,000 ni siquiera alcanzan para cubrir el daño a mi reputación. Entonces, ¿qué quiere usted exactamente? Insistió. Quiero que, por una vez en su vida, su hija asuma las consecuencias de lo que hizo. Colgó sin despedirse, frustrado. No pasaron 2 días cuando su madre apareció en mi trabajo. Seguridad me llamó para bajar al vestíbulo, y ahí estaba, impecablemente vestida con prendas de diseñador, pero con lágrimas falsas desde el primer segundo. Por favor, se lo suplico, ella es nuestra única hija. Esto puede arruinarle la vida, dijo en voz alta, para que todos los presentes escucharan. Señora, este es mi lugar de trabajo. Le pido que se retire, contesté firme. No me iré hasta que usted retire estos cargos ridículos. Ella lo amaba. Amaba mi puntaje crediticio, señora. Esa respuesta la sacó de control. Su rostro pasó de fingida tristeza a un odio auténtico. Tuviste suerte de que ella se fijara en ti. ¿Sabes cuántos hombres la deseaban? Hombres de verdad, no como tú, que lloras por unas compras. Los guardias la escoltaron afuera, y justo antes de salir, gritó con furia. Te vas a arrepentir. Tenemos conexiones.
Esas conexiones resultaron ser un cuñado abogado especializado en lesiones personales. Me envió una carta de cese y desistimiento por acoso. Cuando se la mostré a mi abogado, el señor Fernández, se rió tanto que terminó con lágrimas en los ojos. La situación de Camila empeoró todavía más cuando su propio abogado decidió abandonar el caso. Descubrió que ella también le había mentido, y cuando se enteró de su podcast y de los vídeos de TikTok, presentó de inmediato una moción para retirarse por diferencias irreconciliables en la estrategia legal. De pronto, Camila se encontró con una defensora pública. Esta, con toda la buena fe del mundo, apenas revisó la montaña de pruebas en su contra, intentó persuadirla de aceptar un acuerdo de culpabilidad. Pero ella, fiel a su soberbia, despidió a la abogada y anunció que se representaría sola. Imaginaba que, por haber visto unos episodios de Law and Order, podía jugar a ser abogada. Su primera moción fue un disparate, pedía desestimar todos los cargos porque, según ella, la relación sentimental entre ambos creaba una sociedad financiera implícita donde todos los bienes eran compartidos, para mantener el equilibrio emocional de la relación. El juez apenas necesitó unas líneas para responder, moción denegada. Además, eso no es lo que significa Common Law. Como si eso no bastara, alguien filtró el chat de las llamadas chicas del bolso. El archivo apareció en un canal de YouTube dedicado al drama y en apenas 3 días acumuló 2 millones de visitas. A partir de ahí, recibí mensajes de hombres de distintas partes del país contándome experiencias similares. Uno en Portland había perdido $30,000 en medio año. Otro, en Miami, me escribió que le habían robado toda su identidad. Poco a poco, un grupo de afectados comenzó a organizarse para presentar una demanda colectiva. ¿Y a quién pusieron como principal acusada? ¿A Camila? Lo más increíble ocurrió un día antes del juicio. Decidió huir. Cargó su coche con maletas, $40,000 en efectivo y en su teléfono guardaba la confirmación de un pasaje de ida a Canadá. Un oficial la detuvo por exceso de velocidad. Al revisar sus antecedentes, vio que tenía audiencia judicial al día siguiente y llamó a la central. Ella intentó excusarse diciendo que solo iba a despejar su mente con unas vacaciones. No le creyeron. La arrestaron por intento de fuga y esta vez no hubo fianza que la salvara. El juicio fue un espectáculo digno de película. Camila apareció en la sala con un mono verde de prisión, el rostro perfectamente maquillado, como si todavía creyera que podía controlar las apariencias. Presentó incluso un escrito a mano pidiendo usar ropa civil porque el naranja no era su color. El juez rechazó la solicitud sin dudarlo. Persistió en representarse a sí misma. Su alegato inicial fue surrealista. Soy una prisionera del amor. Él me manipuló para que dependiera de mí económicamente mediante una generosidad agresiva. El fiscal, con una sonrisa incrédula, le preguntó. ¿Podría explicar qué significa generosidad agresiva? Él me compraba cosas sin que yo se lo pidiera. Creaba una expectativa. ¿Qué tipo de cosas? Regalos de cumpleaños, flores en San Valentín, cenas, obsequios normales, pero en exceso, agresivos. Entonces, el fiscal presentó ante el jurado los extractos bancarios. Cada gasto, cada transacción, cada evidencia dejaba claro que lo suyo no había sido amor, sino manipulación y delito. La sala se quedó en silencio. Por primera vez, vi a Camila perder la seguridad que siempre fingía. Cada compra que Camila había hecho sin permiso estaba marcada, resaltada y clasificada en categorías. Intentó objetar alegando que mostrar esas pruebas era un acto de prejuicio en su contra, pero la evidencia era tan contundente que el propio juez tuvo que apartar la mirada unos segundos para recuperar la compostura. Cuando llegó mi turno de declarar, el contrainterrogatorio de Camila se convirtió en una sucesión de preguntas cada vez más descabelladas. ¿No es cierto que nunca me amaste? Lanzó de repente. Objeción, intervino el fiscal. ¿Irrelevante? Objeción aceptada, respondió el juez. Ella insistía. ¿No es cierto que ganabas más dinero que yo? Sí, respondí con calma. Entonces, ¿admites que tenías poder financiero sobre mí? ¿Perdón? Alcancé a decir, desconcertado. No se detuvo ahí. Me recordó una ocasión en la que, estando enfermo, le había dicho en tono de cariño que le compraría cualquier cosa que necesitara, y ella replicó. Ajá. Entonces mentiste, porque no me compraste lo que quise después. En ese momento, el juez intervino con firmeza. Señorita Gutiérrez, ¿tiene alguna pregunta que sea realmente relevante para los cargos que se están juzgando? Camila, desafiante, contestó. Todo esto es relevante. Él creó un ambiente financiero hostil. El juez negó con la cabeza. Eso no existe como concepto legal. El turno de los testigos fue devastador para ella. Federico declaró sobre el mismo patrón de conducta que yo había vivido. Luego,
3 exparejas adicionales se presentaron por videoconferencia y todas coincidieron en lo mismo: exigencias económicas cada vez más grandes, robo cuando se negaban a darle lo que pedía, y manipulación emocional cuando era descubierta. La declaración más demoledora vino de Julieta, quien apareció con pruebas físicas, recibos auténticos. Ella reveló que el grupo de las llamadas Backladies obligaba a sus integrantes a presentar reportes mensuales detallando cuánto habían conseguido sacarles a sus novios. Los registros de Camila mostraban que había obtenido casi $50.000 en 3 años, sin contar intentos fallidos como el mío. El alegato final de Camila fue simplemente llorar frente al jurado y afirmar que todo era una conspiración en su contra, que yo me sentía amenazado por mujeres exitosas y que el jurado debía dejarse guiar por el corazón y no por la ley. En contraste, el cierre del fiscal fue breve, señaló la mesa repleta de pruebas y dijo con firmeza: ella lo hizo. Y tenemos cómo demostrarlo. La deliberación del jurado duró apenas 37 minutos, culpable en todos los cargos. En la audiencia de sentencia, sus padres contrataron a un abogado nuevo que intentó una última jugada desesperada. Argumentó que Camila merecía la pena mínima por haber tenido una difícil crianza en una familia de clase media alta, por sus problemas de salud mental nunca diagnosticados y por su supuesto potencial de rehabilitación. Pero la falta total de remordimiento fue evidente. El juez no se dejó convencer. Declaró que era uno de los casos más claros de fraude que había visto, agravado por el intento de fuga y por la ausencia absoluta de responsabilidad personal. La sentencia fue contundente: 18 meses de prisión, 3 años de libertad condicional, restitución completa a todas las víctimas y 500 horas de servicio comunitario en una organización de educación financiera. Camila explotó gritando: «Esto es porque soy bonita. Todos odian a las mujeres bonitas». Su madre se desmayó en la sala. Su padre intentó abalanzarse sobre mí, pero lo frenó la seguridad. Mientras tanto, Rocío, desde la galería, intentó iniciar un canto del Liberen a Camila. Fue la única que lo coreó. Camila sigue cumpliendo su condena. Un conocido que trabaja en la prisión me contó que está intentando iniciar un programa de coaching empresarial para otras reclusas, pero no le está funcionando. Sus padres terminaron en bancarrota tras las demandas colectivas. Su madre abrió un blog sobre cómo sobrevivir al encarcelamiento de un hijo, apenas tiene 4 lectores, todos bots. Rocío se declaró culpable de fraude, recibió libertad condicional, pero en menos de un mes la violó intentando robar en una tienda Sephora. Ahora cumple 6 meses. Julieta aceptó testificar contra todos a cambio de inmunidad. Volvió a vivir con sus padres y trabaja en un call center. El grupo de las Backladies, 23 integrantes en total, fue acusado de distintos delitos de fraude. La cuenta de Instagram se usó como prueba en varios juicios y la prensa local la llamó la conspiración criminal más absurda en la historia del Estado. Federico y otros afectados, incluido yo, formamos un grupo de apoyo. Nos reunimos una vez al mes, tomamos unas cervezas y compartimos historias de citas fallidas. Federico está comprometido con una maestra de preescolar que, según sus propias palabras, cree que un bolso de diseñador es la bolsa reutilizable de Whole Foods. En mi caso, estoy mejor que nunca. La terapia me ayudó a reconocer las señales que había ignorado. Ahora salgo con alguien nuevo, se llama Florencia, es contadora y en nuestra primera cita insistió en dividir la cuenta. La semana pasada le regalé flores y casi lloró de felicidad. Es refrescante estar con alguien que valora los gestos, no que los exige. El crédito de emergencia fue cancelado y reemplazado, esta vez guardado bajo llave en una caja fuerte. Poco después de la sentencia, recibí una carta inesperada a través del abogado de Camila. En ella pedía disculpas, aseguraba haber reflexionado en prisión y proponía empezar de nuevo cuando recuperara la libertad. Me limité a guardar la carta en un cajón sin contestar. No tenía sentido abrir una puerta que ya estaba cerrada con candado. Un par de días más tarde, el mismo abogado me llamó y, casi en tono confidencial, me dijo: «Créeme, fue lo mejor que pudiste hacer». Incluso durante la reunión en la que me entregó la carta, me preguntó si tú seguías soltero. Esa fue la confirmación definitiva de que nada había cambiado realmente. Hoy en día, mi vida es completamente distinta. Ya no camino con la sensación de tener que vigilar cada movimiento ni de justificar cada gasto. Estoy con Florencia, alguien que valora los gestos sencillos y que sonríe con detalles pequeños en lugar de exigir lujos imposibles. Hemos construido algo basado en confianza, respeto y equilibrio, no en manipulación ni chantaje. Las reuniones con Federico y los demás sobrevivientes se han convertido en una especie de ritual liberador, unas cervezas, risas y la certeza de que todos aprendimos a detectar señales que antes pasábamos por alto. No me arrepiento de nada. Si algo me dejó esta experiencia es la certeza de que, cuando alguien te muestra quién es en verdad, no se trata de ignorar ni de justificar, se trata de creerle y actuar en consecuencia.
Y, en este caso, actuar significó poner límites legales y no volver la vista atrás. Mientras Camila sigue intentando adaptarse a una realidad que ella misma construyó, yo sigo adelante, disfrutando de una vida tranquila y auténtica. El verdadero triunfo no fue verla condenada, sino haber recuperado mi paz y descubrir que la libertad más valiosa no se mide en sentencias ni en dinero, sino en aprender a no dejarse encadenar otra vez por alguien que nunca supo amar ni agradecer.